La independencia de una nación depende de su capacidad para producir la tecnología que necesita para defenderse. Mustafa Kemal Atatürk. A primera vista, la frase parece hablar únicamente de defensa, de ejércitos, de armamento, de seguridad nacional. Pero si observamos con atención, en realidad habla de algo mucho más profundo. Habla de tecnología, porque ninguna nación se vuelve independiente simplemente por comprar equipos en el extranjero. La verdadera independencia surge cuando un país domina el conocimiento necesario para diseñar, construir y mejorar las tecnologías que considera estratégicas. Eso explica por qué las grandes potencias invierten miles de millones de dólares en universidades, centros de investigación, laboratorios, industrias avanzadas y programas científicos. Entendieron que la verdadera fuerza no nace en una fábrica militar, nace mucho antes. Nace en los salones de ingeniería, en los centros de desarrollo tecnológico, en los laboratorios de materiales, en las empresas capaces de transformar conocimiento en capacidad industrial. Y precisamente por eso, cuando la mayoría de las personas escucha la palabra misil, suele imaginar algo completamente distinto. Imagina un arma, un cohete atravesando el cielo, una explosión, un sistema militar reservado para las grandes potencias. Pero esa imagen es engañosa, porque un misil moderno no es simplemente un arma. Es la manifestación visible de una enorme cadena de capacidades tecnológicas. Es la prueba de que un país domina áreas complejas del conocimiento: motores, materiales avanzados, electrónica, software, sensores, química, telecomunicaciones, manufactura de precisión y decenas de disciplinas adicionales. Por eso la verdadera pregunta no es si México podría fabricar misiles. La verdadera pregunta es si México posee o podría desarrollar la base científica, industrial y tecnológica necesaria para construirlos. Y para responderla conviene analizar uno de los casos más interesantes del mundo moderno: Irán. Porque independientemente de cualquier opinión política sobre su gobierno, existe un hecho que resulta difícil ignorar. Logró desarrollar una industria de misiles considerablemente avanzada bajo condiciones extremadamente adversas, sin acceso normal a mercados internacionales, bajo sanciones económicas, con restricciones tecnológicas permanentes, y enfrentando enormes obstáculos para adquirir sistemas avanzados en el extranjero. La mayoría de los países habría intentado comprar lo que necesitaba. Irán tuvo que aprender a producirlo, y esa diferencia cambió completamente su trayectoria tecnológica. Pero aquí aparece una aclaración importante. La historia iraní no comenzó con misiles, comenzó con una necesidad: la necesidad de reducir dependencias externas. Y esa es precisamente la lección más relevante para México. Porque cuando observamos el caso iraní con detenimiento descubrimos algo fascinante. Los misiles fueron una consecuencia, no el punto de partida. La verdadera historia es la construcción de capacidades nacionales, universidades formando ingenieros, laboratorios investigando materiales, centros tecnológicos desarrollando motores, empresas aprendiendo a fabricar componentes complejos, y un ecosistema científico creciendo durante décadas. Ese proceso permitió que eventualmente aparecieran sistemas más sofisticados. Porque ningún país despierta una mañana y decide fabricar tecnología avanzada. Antes debe construir los cimientos. Y ahí es donde suele surgir el primer error de análisis. Mucha gente cree que fabricar un misil significa fabricar un misil. En realidad significa dominar una enorme cantidad de tecnología simultáneamente. Tomemos como ejemplo los motores. Los sistemas de propulsión representan uno de los desafíos más complejos de la ingeniería moderna. Existen motores de combustible sólido, motores de combustible líquido, sistemas híbridos y múltiples configuraciones especializadas. Cada uno requiere conocimientos avanzados de química, termodinámica, materiales y manufactura. Las temperaturas internas pueden alcanzar niveles extremos. Las presiones son enormes. Los márgenes de error son mínimos. Por eso muy pocos países dominan completamente estas tecnologías. Y precisamente aquí aparece una de las preguntas más interesantes. ¿México posee capacidades relacionadas con estos campos? La respuesta es sí, al menos parcialmente. Durante las últimas décadas México desarrolló una industria aeroespacial considerable. Hoy existen más de 350 empresas aeroespaciales operando en territorio nacional. Empresas vinculadas a cadenas globales de producción que abastecen a fabricantes como Airbus, Boeing, Safran, Bombardier y múltiples compañías internacionales. Miles de ingenieros mexicanos participan diariamente en procesos de manufactura altamente especializados. Se producen componentes aeronáuticos, sistemas mecánicos, piezas de precisión, estructuras avanzadas y equipos que deben cumplir estándares internacionales extremadamente exigentes. Esto significa algo importante. México ya posee una base industrial mucho más sofisticada de lo que suele creerse. Sin embargo, existe una diferencia crucial.
Fabricar componentes para cadenas internacionales no es lo mismo que diseñar sistemas estratégicos completos. Para alcanzar ese nivel se requieren capacidades adicionales. Y ahí aparece otro de los grandes desafíos: la electrónica. Un misil moderno es prácticamente una computadora voladora. Necesita sensores, procesadores, sistemas de navegación, controladores, equipos de comunicación y software capaz de procesar enormes cantidades de información en tiempo real. Por eso la electrónica se ha convertido en uno de los campos más estratégicos del siglo XXI. Quien domina la electrónica avanzada posee una ventaja tecnológica gigantesca, y quien depende completamente de proveedores externos enfrenta vulnerabilidades importantes. Esto explica por qué países como China están invirtiendo cantidades colosales en semiconductores, porque comprendieron que la verdadera competencia tecnológica del futuro no se librará únicamente en fábricas militares, se librará en laboratorios de microelectrónica. Ahora bien, la electrónica es solo una pieza del rompecabezas. Otra pieza fundamental son los materiales avanzados. Cuando observamos un misil moderno, estamos viendo materiales capaces de soportar vibraciones extremas, altas temperaturas, fricción intensa y condiciones operativas muy exigentes. Para lograrlo se utilizan aleaciones especiales, materiales compuestos, cerámicas avanzadas y tecnologías metalúrgicas altamente sofisticadas. México posee experiencia industrial relevante en varias de estas áreas, particularmente gracias a sectores como el automotriz, aeroespacial y manufacturero. Pero desarrollar materiales estratégicos propios requiere inversiones específicas y sostenidas durante largos periodos. Y aquí surge otro elemento que suele pasar desapercibido: la relación entre la industria espacial y la industria de misiles. Aunque sus objetivos son completamente distintos, ambas comparten múltiples tecnologías: motores, propulsión, materiales, navegación, control de vuelo, telemetría y sistemas electrónicos. Por eso muchos países fortalecieron primero sus capacidades espaciales antes de desarrollar otras tecnologías complejas. India es un ejemplo interesante. Durante décadas invirtió en programas espaciales, investigación científica y desarrollo tecnológico. Con el tiempo esa experiencia fortaleció múltiples áreas industriales. Corea del Sur siguió una lógica similar. China también. La lección es clara: las capacidades estratégicas suelen construirse sobre una base tecnológica mucho más amplia. Y eso nos lleva nuevamente a México, porque el país ya cuenta con instituciones capaces de desempeñar un papel importante en cualquier estrategia tecnológica de largo plazo. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, diversos centros especializados en materiales, electrónica, ingeniería y ciencias aplicadas, además de clústeres industriales como el de Querétaro, que se ha convertido en uno de los polos aeroespaciales más importantes de América Latina. Todo esto constituye una base significativa, pero una base no es un ecosistema completo, y precisamente ahí se encuentra el verdadero desafío, porque desarrollar capacidades tecnológicas avanzadas exige continuidad, décadas de inversión, formación de especialistas, investigación constante y una estrategia nacional claramente definida. No basta con tener talento, es necesario retenerlo. No basta con tener universidades, es necesario conectarlas con la industria. No basta con fabricar componentes, es necesario diseñar tecnologías propias. Y aquí llegamos a la dimensión geopolítica del problema, porque México no es Irán. Las condiciones estratégicas son completamente diferentes. Irán desarrolló muchas de sus capacidades bajo presión internacional y aislamiento tecnológico. México, en cambio, mantiene una profunda integración económica con Estados Unidos y con América del Norte. Participa en algunas de las cadenas productivas más importantes del planeta. Comparte una frontera de enorme relevancia estratégica y mantiene una doctrina de defensa distinta. Eso significa que las necesidades mexicanas no son necesariamente las mismas que las iraníes. Por esa razón el debate más importante probablemente no gira alrededor de los misiles, gira alrededor de la soberanía tecnológica. Porque una nación capaz de diseñar motores avanzados también fortalece su industria aeroespacial. Una nación capaz de producir materiales sofisticados también fortalece su industria automotriz. Una nación capaz de desarrollar electrónica avanzada también puede competir en sectores de alto valor agregado. Los beneficios trascienden cualquier aplicación específica. Impulsan innovación, generan empleos altamente especializados, aumentan la competitividad nacional, reducen dependencias externas y fortalecen la capacidad del país para enfrentar desafíos futuros. Por eso las grandes potencias no invierten únicamente en defensa, invierten en ciencia, invierten en ingeniería, invierten en tecnología, porque entienden que todas esas áreas están conectadas. Y aquí es donde la lección iraní adquiere un significado completamente diferente.
La enseñanza no es que construyeron misiles. La enseñanza es que apostaron por desarrollar capacidades propias cuando muchos pensaban que era imposible. Los misiles simplemente fueron uno de los resultados de ese esfuerzo. Y eso nos lleva nuevamente a la reflexión con la que comenzamos. La independencia de una nación no depende únicamente de lo que compra, depende de lo que sabe hacer, depende de lo que puede diseñar, depende de lo que puede construir, y depende de las tecnologías que es capaz de dominar. Porque cuando una nación controla motores, materiales avanzados, electrónica, software, inteligencia artificial, manufactura de precisión y conocimiento científico, los sistemas estratégicos dejan de ser el objetivo principal. Se convierten simplemente en una consecuencia. Y eso nos deja una pregunta fundamental. ¿Debería México aspirar a construir una verdadera soberanía tecnológica durante las próximas décadas o resulta más conveniente continuar dependiendo de tecnología desarrollada en el extranjero para sus capacidades estratégicas más importantes?